Listo. Ya. Bueno, vamos a repetir esta parte de acá. En realidad tenemos que, estamos viendo, ¿no es cierto?, las características de los estadios que presenta el tipo mastigote. Y tenemos entonces acá el tipo mastigote, ¿no es cierto?, que sería el trofozoito, ¿ya?, en el cual podemos observar el flagelo en el lado anterior, ¿no es cierto?, en la parte anterior del parásito, y este flagelo, ¿no es cierto?, va tomando, porque es un solo flagelo, ¿ya?, y va a ir tomando parte del citoplasma, ¿verdad?, que lo va a ir recorriendo unido a el kinetoplasto, que está formado por el blefaroplasto, ¿no?, y está formado, ¿no es cierto?, por un elemento parabasal, ¿ya? Tiene una forma bien característica, parece como una esfera, como con un palito así, parecido a una raqueta, ¿ya? Esa es la forma, claro, cuando se puede visualizar bien. Acá lo tenemos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la sangre de los mamíferos, ¿ya? Donde lógicamente tenemos acá, ¿no es cierto?, en este lado posterior, acá se observa el blefaroplasto, aquí está el núcleo y el flagelo que está por este lado. Y si lo encontramos en la sangre de los mamíferos en forma circulante y corresponde al trofozoito. También lo vamos a poder encontrar en el intestino anterior y posterior del artrópodo, acá, ¿no es cierto?, pero es de menor tamaño y recibe el nombre de tipo mastigote metacíclico, ¿ya? En esta etapa, no se multiplica. La multiplicación se va a observar que va a ocurrir en el insecto, ¿no es cierto?, en este caso, el vector biológico, como en el estadio de epimastigote, ¿ya? Este epimastigote, que sería otro estadio, ¿verdad?, tenemos que se va a encontrar en el intestino medio del vector. Ahí se va a producir esta multiplicación, por eso que se encuentra, y ahí va madurando y se va a transformar, ¿no es cierto?, en tripomastigote metacíclico, que va a quedar más que nada en el intestino posterior, ¿ya? Y en esta etapa es cuando se multiplica dentro del vector. Por lo tanto, en las deyecciones de este insecto, ¿no es cierto?, de este vector, van a salir estos que ya no van a ser epimastigotes, sino van a ser tripomastigote metacíclico, ¿ya? Con respecto a la morfología, aquí lo que nosotros nos damos cuenta es que ustedes pueden ver que tiene flagelo en el lado anterior como corresponde. En este caso ya ha avanzado bastante, pero en algunos a veces se ve solamente inicial y este blefaroplasto, o sea, el kinetoplasto completo se ve aquí, por ejemplo. Y de aquí va avanzando, va corriendo, traspasa hacia acá, cuando pasa detrás ya hacia el lado posterior, ¿no es cierto?, del parásito, es decir, detrás del núcleo, nosotros ya estamos hablando de un tripomastigote. Epimastigote es hasta que se encuentra antes del núcleo, el kinetoplasto, ¿ya?, que puede estar en distintos niveles, ¿ya?, de madurez. Y tenemos, este es lo que simula el amastigote, es ligeramente ovalado, tiene su núcleo, y acá tiene la parte del bléfaro, plasto, el kinetoplasto que lo tiene en el interior. Esta es la forma intracelular, y acá, por ejemplo, se ve intracelular y tisular. Se encuentran las células de los mamíferos, ¿no?,
y se le llama nido de mastigote por la cantidad que existe acá. Ustedes pueden ver, cada uno de esos puntitos corresponde a mastigote. Y esta es una forma de multiplicación. ¿Dónde vamos a encontrar el mastigote? Lo vamos a encontrar en las células de los mamíferos, por lo tanto, en el hombre y todos los reservorios mamíferos. No va a estar el mastigote en el insecto, ¿ya? En el vector biológico. El vector biológico, ¿no es cierto?, cuando se contamina al sacar la sangre, va a sacar este que está en circulación, el tripamastigota. Y ese va a ingresar, ¿no es cierto?, en el tubo digestivo, ¿ya? Y ahí se va a producir a nivel del intestino medio, se va a producir la multiplicación al estado de epimastigote. Aquí hay que hacer notar algo importante con respecto, ¿no es cierto?, al vector, como los insectos, ellos tienen un tubo digestivo, ¿no es cierto?, que no tiene estómago, ¿no? Es un tubo, ¿ya?, en que se divide en tres. En el primero sería el intestino anterior, el medio y el posterior. Por eso que cuando este insecto consume, ¿no es cierto?, para alimentarse la sangre, que la toma directamente como está mostrado acá, ¿verdad? Esto va a entrar directamente al intestino y va a hacer que salgan las deyecciones. Por eso cuando se alimenta, deyecta. Al deyectar van a salir, ¿no es cierto?, los tripamastigóticos metacíclicos que van a quedar acá, en la forma infectante. Entonces, por la forma de su tubo digestivo, consume, ¿no es cierto?, el alimento y a la vez deyecta, ¿ya? Para que podamos entender por qué uno se infecta y decir, acá ustedes, la forma infectante no es la picada, ¿no es cierto?, del vector. Acá la forma infectante va a ser la deyección del vector. Ahí va a estar este elemento que es la forma infectante de la parasitosis. Veamos el ciclo biológico, lo vamos a ver primero en el huésped invertebrado, que sería el vector biológico, que sería el triatoma y las especies que ya ustedes hemos hablado, ¿no es cierto?, de el mebraya y de el triatoma infecta. Bueno, tenemos que el triatoma va a picar. La picadura del triatomino, ¿no es cierto?, es para cuando él se va a alimentar. Al alimentarse, va a succionar en la sangre del individuo o del reservorio infectado, porque puede ser el animal. Que ya dijimos que por hábitos, generalmente las partes rurales están muy cerca de los domicilios. ¿Ya? Entonces va a alimentarse, va a ingresar al tubo digestivo, estos parásitos que están en la sangre, y se transforman a epimastigotes. Ahí se van a transformar a epimastigotes y se van a multiplicar por fisión binaria a nivel del intestino medio. Una vez que se multiplican, empiezan a migrar al intestino posterior, ¿no es cierto? Y allí se van a transformar en tripamastigóte metacíclico, y yo ya le he dicho que tiene una morfología similar al tripamastigóte adulto, ¿no es cierto?, al trofozoito. La única diferencia es que es de menor tamaño. Y, obviamente, como yo les decía, cuando se alimenta, se produce la eliminación de los tripamastigótes en las deyecciones. ¿Ya? Este es el ciclo que sigue en el vector biológico. Es decir, él se infecta al consumir, ¿no es cierto?, la sangre infectada de
un reservorio. Esto se transforma en el tubo digestivo a epimastigote, aquí en el intestino medio se multiplica, pasan por fisión binaria, pasan al intestino posterior, se transforman en tripomastigote metacíclico y esperan ahí hasta que, ¿no es cierto?, es eliminada en las deyecciones del tripomastigote, va a salir en las deyecciones cuando el vector se alimente fundamentalmente. Acá está el triatoma infecta, lo ponemos como principal porque habitualmente en Chile teníamos acá en la zona, obviamente la zona norte, donde más habían, ¿no es cierto? Estos son los domiciliarios, está el triatoma infecta, pero nosotros sabemos que existe, ¿no es cierto?, el Mepraia spinolae, que antes se llamaba triatoma infecta, y también, ¿no es cierto?, el Mepraia gajardoi. Esos eran más silvestres, ¿no? Esos son considerados más silvestres. Este era el domiciliario. Acá tenemos entonces lo que ocurre en el vector, ¿no? Acá lo tenemos, el vector alimentándose, ¿no es cierto? Este es el tubo digestivo, ¿se fija? Es un simple tubo, no hay estómago, acá no se ve exófago, no, simplemente succiona, ¿no es cierto?, y deyecta. Cuando se alimenta, está deyectando. Aquí lo que pasó entre medio se está alimentando, pasa al estómago, acá tenemos los epi, que se multiplican, estos epi, ¿no es cierto?, se van a transformar en tripanosoma o tripomastigote metacíclico, que son la forma infectante de la parasitosis, en el ciclo, esto es una de las formas en el ciclo natural, ¿no?, tal como es el ciclo de vida, porque tenemos otras maneras de poder adquirir la enfermedad, ¿no?, a través de las transfusiones, ¿no es cierto?, la vía placentaria, ¿ya? Entonces acá tenemos que ingresan, ¿no es cierto?, acá van a ingresar al individuo y se van a intentar alcanzar los tejidos donde se van a replicar como amastigotes. Estos mastigotes, cuando ya se han replicado, ¿no es cierto?, van a ser liberados como tripomastigote. De aquí sale el tripomastigote, que va a quedar en circulación y va a invadir, obviamente también puede invadir otros tejidos y se sigue multiplicando, ¿ya? Y queda acá, disponible para ser transmitido en el caso del vector biológico en el ciclo normal. Cuando se alimenta, pasa el mismo alimento, elimina las deyecciones. Esto está simulando acá, ¿no es cierto?, al reservorio, que a las deyecciones. Lo pica, se alimenta y deyecta. Generalmente la deyección queda muy cerca del lugar de la picada, y es así como penetra el tripomastigote metacíclico. Penetra a través, puede ser del folículo o de uno mismo, porque al rascarse, ¿no es cierto?, al pasarse la mano ante el sentir después la picada, porque ellos como tienen un elemento, ¿no es cierto?, un poco analgésico, ¿ya? Y como pican en la noche fundamentalmente, y en las partes más delgadas. Entonces, uno mismo a veces va a introducir, ¿no es cierto?, a este tripomastigote metacíclico, el cual va a continuar su ciclo de vida en el reservorio. Ahora veamos el ciclo biológico o de vida, ¿no es cierto?, en el huésped vertebrado, que sería todos los mamíferos que hemos nombrado, que hay una gran variedad. Nosotros vamos a tomar al hombre, que es el que nos interesa desde el punto de vista de la enfermedad que le va a producir. Penetra el tripomastigote, ¿no es cierto?, ya vimos, ¿no es cierto? En el lugar de la picada más habituales son, por ejemplo, el párpado de los ojos, la superficie de las manos, en donde hay sectores más sanguinolentos y de piel más delgada, ¿eh?
la tendencia es lo va a penetrar, va a picar, como ya decíamos, va a deyectar, queda cerca de la picada, o se introduce también por los folículos pilosos, ¿no es cierto? Tratando de, obviamente, de alcanzar ese tejido, y se introduce a las células fagocíticas. Inmediatamente en estas células fagocíticas se produce una transformación a mastigote y se multiplican. Estos mastigotes también se multiplican por fisión binaria y rompen la célula, ¿no es cierto? Se liberan las formas parasitarias, que sería el tripa-mastigote, ¿no es cierto? El cual se liberan las formas parasitarias, obviamente, el mastigote queda libre y se transforma a caer, ¿no es cierto? Queda libre, se va a transformar a tripa-mastigote, que ellos van a empezar a circular libremente a nivel sanguíneo, que es la forma circulante, la forma libre, y que va a penetrar a otras células, ¿no es cierto? Y a tejidos, donde va nuevamente a multiplicarse a mastigote. Y como mastigote se multiplica y los vuelve a liberar, ¿ya? Y esa forma va a durar en el estado agudo, ¿no es cierto?, hasta que pueda ser frenado por la respuesta inmunológica del paciente, o del individuo que lo tiene, ¿no? Del individuo en el caso del hombre, ¿no? Entonces acá podemos ver el ciclo, ¿verdad? El ciclo del vector, y este es el ciclo en el hombre. Acá parte, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos dicho. Aquí tenemos la picada, ¿verdad?, que se va a extraer en la sangre, ¿no es cierto?, al tripa-mastigote que está en circulación, ¿ya? Y este va a ingresar, y a nivel del intestino medio, ¿no es cierto?, se transforma en epimastigote, por eso que le hacen el flagelo acá, ¿no es cierto?, hasta aquí está llegando, ¿no es cierto?, la membrana ondulante y el kinetoplasto de la parte posterior. Y se va a multiplicar, como ya dijimos, ¿verdad?, por fisión binaria, y se va a transformar en tripa-mastigote metacíclico en la parte posterior del intestino, ¿no es cierto?, va a quedar ahí, y cuando vuelve a picar para alimentarse a otro individuo, ¿cierto?, van a entrar estos metacíclicos directamente acá, o al lugar, generalmente el sector de los párpados, ¿ya? Y ahí lo vamos a tener que ingresa, ¿no es cierto?, este tripa-mastigote penetra a varias células, generalmente las fagocíticas, que son las primeras que llegan, ¿no? Y ahí se transforman a mastigote y se multiplica. Todo mastigote, cuando se multiplica por fisión binaria, ¿no es cierto?, que está el tejido infectado, lo van a liberar y se van a transformar en tripa-mastigote, ¿no es cierto?, que van a continuar lo que yo le decía, infectando otros tejidos, ¿no es cierto?, para seguir multiplicándose intracelularmente, hasta que, ¿no es cierto?, las manifestaciones, acá aparezcan las manifestaciones clínicas, ¿ya? Y ahí obviamente pueden aparecer o estar frenados por la respuesta inmunológica. Y ahí disminuye, que era lo que decíamos ayer cuando veíamos el examen, que ahí ya disminuye la circulación de estos a nivel sanguíneo. Pero quedan acá, ¿no es cierto?, acá en cantidad importante cuando está ocurriendo este ciclo, y puede ser nuevamente este nuevo individuo infectado, picado, y así continúa, se mantiene el ciclo. Esto es lo que ocurre generalmente en las zonas rurales, donde las condiciones que se dan es el tipo de vida que mantienen sus animales muy cercanos al domicilio, el vector ingresa al domicilio,
viene, infecta, si hay alguno de los infectados, ¿no es cierto?, ya sea el hombre o los animales, se mantiene ese ciclo entre el hombre y el animal, ¿no es cierto?, traspasando al trypanosoma. ¿Ya? Acá, para mostrar, ¿no es cierto?, la transmisión del triatomino, nosotros vemos, ellos son aplanados. Normalmente puede que duran bastante tiempo, el metabolismo muy lento de ellos, ¿no? Entonces pueden durar mucho tiempo sin alimentarse. Y así es como está acá, plano, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a alimentar, van aumentando, ¿no es cierto? Mire cómo aumenta el volumen de su abdomen, ¿no? Y cuando va a alimentarse de nuevo, ¿verdad? Es cuando se está alimentando, entonces ahí deyecta. Por eso que queda, esto es la piel del, ¿no es cierto?, en este caso podríamos decir del hombre, ¿no? Acá llega alimentándose, pero de ahí deyecta, acá queda la deyección aquí mismo prácticamente, y ya de ahí se va este vector, quedando acá estas deyecciones que contienen al trypanosoma, ¿no es cierto?, en el estado de tripamastigote metacíclico. Acá vemos la enfermedad de Chagas. Esta es también conocida, ¿no es cierto?, como la tripanosomiasis americana, ¿ya? Y acá tenemos la mantención de los ciclos en el medio ambiente, ¿no? Acá tenemos al hombre, ¿no?, gato, perro, ¿no? Este es un círculo que va acá, y de aquí puede pasar hacia el vector, y el vector puede devolver a mantener acá este ciclo, y este es el ciclo en el ambiente silvestre, ¿no? Por eso que aparecen acá armadillos, aparece una especie de zorro, lobo, ¿no? En que en el ciclo silvestre se mantiene también lo mismo que en esto, porque este mamífero va a mantenerse el mismo ciclo. Y acá es un ciclo distinto porque es el del vector, ¿no? Entonces, a nivel silvestre, a nivel más domiciliario, ¿no es cierto?, sea donde está el hombre y sus animales domésticos. Veamos la patogenia, ¿no es cierto? El vector pica y coloca sus deyecciones en las zonas expuestas, como yo le decía, donde había ocurrido la picada, y que generalmente en el ángulo palpebral, en las ventanas nasales, en los labios, donde hay mayor irrigación y la piel es más delgada, y facilita para que ¿no es cierto?, este vector pueda alimentarse, ¿ya? Y justamente quedan las deyecciones. Entonces el tripamastigote metacíclico va a ingresar y se introduce a las células fagocitarias, como ya dijimos, células adiposas, a las fibras musculares, ¿no? Células fagocitarias, después se produce ahí una multiplicación como mastigote, después se libera, puede afectar las células adiposas y alcanzar fibras musculares de distintos tejidos. Se va a multiplicar como mastigote, va rompiendo células y produciendo focos inflamatorios, porque obviamente las células que están alteradas por la invasión, donde se está multiplicando, se van a romper, pero las células adyacentes también se alteran, y eso hace focos inflamatorios, ¿no es cierto?, en los sectores donde ha estado el parásito. Clínicamente, estos focos inflamatorios se conocen como los chagomas, porque expresan un aumento de volumen, ¿ya? El foco va a aumentar en el sector del volumen, la parte inflamada, y se les conoce como chagoma. Que lo que es el chagoma entonces corresponde, ¿no es cierto?, al foco inflamatorio que va quedando a nivel de los tejidos por la reproducción del parásito como mastigote. Y veamos las formas clínicas. Tenemos, como ya lo hemos nombrado, tenemos las formas congénitas y la forma adquirida. Acá distinguimos la fase aguda, donde
generalmente se va a observar una adenopatía, va a haber esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no es cierto? Puede haber una meningoencefalitis, puede haber cardiomegalia, ¿ya? Que se puede producir, ¿no es cierto?, en la fase aguda, y esto son dependiendo fundamentalmente de la respuesta del freno inmunológico, ¿no?, que tenga el individuo infectado. ¿Por qué? Porque lo que más ocurre al principio es la adenopatía, pero como este parásito va a ir saliendo de un lugar, se va a ir hacia otros tejidos, va produciendo estos focos, ¿no es cierto?, en distintos sectores. Va a haber destrucción de tejido, va a haber inflamación, ¿no? Por eso que hay un aumento del hígado, por ejemplo, ¿cierto? Está el aumento de la esplenomegalia, ¿no? Y puede llegar a haber una meningoencefalitis. Generalmente esta se produce en aquellas personas que tienen una menor respuesta, ¿no es cierto?, son inmunodeprimidos. Y puede haber la cardiomegalia, que es se le conoce como, ¿no es cierto?, las cardiopatías chagásicas, y quedan con esa secuela. Periodo latente o indeterminado, ¿no?, donde obviamente es lo que decíamos, en que hay hallazgo de memoria inmunológica, porque aquí hubo una respuesta inmunológica que frena, ¿no es cierto?, a que se sigan eliminando los amastigotes hacia el torrente circulatorio para transformarse en chipamastigote. Y tenemos la fase crónica, en la cual quedan secuelas. Por ejemplo, queda la cardiomegalia, y ahí tenemos la cardiopatía chagásica, puede haber arritmia, aneurisma a nivel aórtico, en algunos se puede producir megaesófago y megacolon. Bueno, con respecto a los trypanosomas cruzi, existen variedades, digamos, dentro de la especie, en que algunos son capaces de producir más daño que otros. Y, por ejemplo, acá en Chile lo que más se observa es, como secuela, en la fase crónica, es la cardiomegalia, o sea, la cardiopatía chagásica, ¿ya? En cambio, por ejemplo, a nivel de gente que ha tenido, que es enfermo crónico, ¿no es cierto?, de trypanosoma, en Brasil, la especie un poco más altera, produciendo estos megacolos, ¿no?, o megaesófagos, que pueden alcanzar es un desprendimiento, ¿no es cierto? Además que el órgano no puede funcionar. En el caso del megacolon, ¿no es cierto?, simplemente no va a funcionar y alcanza un tamaño bastante importante con respecto al diámetro. Por eso se llama megacolon, ¿no? Porque sabemos que son varios metros, pero el diámetro aumenta mucho y pierden la capacidad, ¿no es cierto?, de hacer a nivel del colon, hacer el trabajo propio del intestino, ¿no? No va a poder hacer la retracción propia que hace el intestino para hacer la absorción. Eso va a quedar con un daño, ¿ya? Esto en la fase crónica es lo que se puede encontrar, y esto es lo que puede ocurrir, además, en los casos más graves de la fase aguda, ¿no? Por lo tanto, vamos a distinguir las tres etapas clínicas, que sería la aguda, la latente y la crónica. La latente, ¿no es cierto?, es que no se ve en sintomatología, está como detenido, pero está, obviamente, indeterminado el periodo. La persona sigue siendo un paciente chagásico, ¿no? No es que se mejoró, ¿no? Acá se encuentra la inmunología, que está positiva a la IgG, y por lo tanto está detenido, ¿no? Pero puede estar el daño que ocurrió en la etapa aguda. Bueno, en la etapa aguda, las manifestaciones, vamos a tener manifestaciones locales,
¿no? Y acá está el signo de Romaña. El signo de Romaña contempla un edema unipalpebral, ¿ya? Que ya vamos a ver en una fotografía, es poco doloroso, tiene un color violáceo y solamente en uno de los ojos, ¿no? Hay parálisis del músculo de la órbita, va a haber infiltración de la glándula lagrimal y va a desaparecer en un tiempo. Este signo es producto, lo que queda de la picada, ¿no? Que fue a nivel palpebral, por eso que es unipalpebral, ¿ya? Vamos a ver que en el signo de Romaña está el chagoma, ¿no es cierto? Que son los nódulos subcutáneos, ¿ya? Y que quedan, ¿no es cierto?, del foco de inflamación, donde es, el parásito hizo sus primeras multiplicaciones, ¿no es cierto? Y acá, además, esto se va a acompañar de una adenitis regional, ¿ya? Si el síndrome de Romaña vamos a tener el ojo, uno de los ojos inflamados, que se va a ver, ¿no es cierto? Va a haber chagoma, que son nódulos subcutáneos, y la adenitis de los ganglios, o sea, la inflamación de los ganglios cercanos. Si es en la parte, ¿no es cierto?, de la cara, obviamente los ganglios que se van a estar inflamados son los ganglios, ¿no es cierto?, más cercanos al lugar de la picada, ¿no? Ahí vamos a tener entonces eso que va a ser local, ¿no? Y tenemos las manifestaciones generales, que puede haber fiebre, va a haber macro y micro poliadenopatías, ya aquí, ¿no es cierto?, va a haber pequeñas inflamaciones de varios ganglios, ¿no es cierto?, y algunos en mayor tamaño esa inflamación. Va a haber cardiomegalia, puede haber velamiento del ruido cardíaco, alteraciones a la conducción de la actividad cardíaca, arritmia y meningoencefalitis. Esto puede ocurrir en esta etapa aguda. Como yo les decía, esto puede ocurrir dependiendo, ¿no es cierto?, de la respuesta inmunológica y, lógicamente, de los tejidos que sean invadidos por el parásito. El signo de Romaña, acá tenemos, ¿no es cierto?, la inflamación unipalpebral, ¿no? Se dice que aquí tendríamos la inflamación, que sería, ¿no es cierto?, donde estuvo la picada, y cercano a ello va a haber los primeros invasión que hace el parásito, ¿no es cierto?, al tejido, generalmente, ¿no es cierto?, el tejido adiposo, lo que esté más cercano, y ahí va, y vamos a tener la inflamación de los ganglios cercanos, estos de acá, ¿no? Estos ganglios de acá son los que se van a inflamar. Aquí más cercano, ¿no es cierto?, esto está inflamado porque generalmente pica en el vértice del párpado, ¿ah? El vértice del párpado es donde va a picar el vector. Acá, otro, que es otro, ¿cierto? Solamente un solo ojo. Los ganglios de acá se inflaman, y eso es el signo de Romaña. La etapa aguda según vía de transmisión. Veamos entonces que las vías de transmisión pueden ser las del ciclo biológico natural, ¿no es cierto?, del parásito, que sería a través del vector, pero también tenemos trasplantes de órganos, ¿no es cierto?, en lo cual aquí el vector estaría en el tejido como amastigote, ¿cierto? Y en este caso se puede producir un síndrome febril, puede haber una miocardiotosis y encefalitis. Porque en el trasplante de órganos hay una característica que obviamente tienen que disminuir, ¿no es cierto?, la respuesta inmunológica para que no rechace el órgano que se está trasplantando, ¿no? Por lo tanto,
hay una depresión del sistema inmunológico. También se puede transmitir por transfusión sanguínea, porque ya vimos que el trofozoito puede andar en forma libre, que es el tipo mastigote, ¿no es cierto? Dice que esto se ha producido en un 10 o un 20% de los receptores de sangre contaminada. Y presentan síntomas acorde a su condición de competencia o no inmunológica. Ahora, hay que hacer acá que hay que decir que en todos los bancos de sangre, en la actualidad, se hace el examen de Chagas, ¿no es cierto?, al donador, ¿no? Y también se le hace al receptor. Y la sintomatología va a depender de la condición, ¿no es cierto? Si es un inmunocompetente, va a tener una incubación que va a demorar más o menos 30 días, ¿ya? Esto es más o menos lo que demora la incubación. Y para que ya tengamos, ¿no es cierto?, empiecen los síntomas, ¿no es cierto?, del periodo agudo. Tenemos síndrome febril sin puerta de entrada. ¿Por qué? Porque es por transfusión. Por lo tanto, aquí no vamos a encontrar puerta de entrada, no vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que veíamos en el síndrome de Romaña. ¿Por qué? Porque entró por vía de sangre transfundida. Entonces, hay fiebre, pero no tiene puerta de entrada que indique, por ejemplo, una enfermedad de Chagas. Síntomas del periodo agudo, va a haber una hepatoesplenomegalia, sea hígado, ¿no es cierto? Y vamos a tener las microadenopatías, y va a haber alteración, ¿no es cierto?, del electrocardiograma. Ahora, si el individuo al cual se le hace esta transfusión sanguínea es un inmunocomprometido, la incubación va a ser más rápida, ¿no? En 15 días los síntomas van a ser mucho más acentuados, ¿ya? Son síntomas más acentuados y también vamos a tener estos mismos casos cuando se produce en trasplante de órganos, ¿ya? Va a haber una incubación muy, muy rápida y síntomas muy acentuados. ¿Por qué? Porque en el trasplante de órganos también están inmunocomprometidos, en el fondo inmunodeprimidos, que es lo mismo. La etapa latente, la clínica, vamos a tener que, desde el punto de vista de la infección, va a aparecer como asintomático. Es lo que decíamos, en una etapa latente no se van a ver síntomas y solamente se va a reconocer, ¿no es cierto?, el reconocimiento antigénico al parásito, ¿no es cierto?, determinando, por ejemplo, las IgG, porque son las de memoria, ¿no es cierto?, a través de un método de ELISA o de inmunofluorescencia indirecta, que va a salir positiva. Y la parasitemia positiva se podría detectar por el PCR, ¿ya? Porque aquí no hay mucho, ¿no es cierto?, trypanosomas circulantes. No hay muchos, puede ser esporádicamente, porque es etapa latente. Entonces, puede ser muy esporádicamente, ¿no? Y por lo tanto no se puede identificar por otros métodos. ¿Ya? Y acá entonces, generalmente, ¿dónde se encuentran estos individuos infectados en que están asintomáticos porque están en una etapa latente? Cuando se hace tamizaje, ¿no es cierto?, de donantes de sangre, o cuando se le hace el tamizaje a las embarazadas, es decir, cuando en los bancos de sangre a los donantes se les tiene que hacer el examen, ¿ya? Si no, esa sangre no puede ser transfundida, ¿ya? O también a las embarazadas, pero en realidad las embarazadas más en las zonas endémicas, pero tampoco están así, no es, digamos, dentro del pool de exámenes que le piden para los controles de la embarazada, no van la enfermedad generalmente el diagnóstico de Chagas,
¿ya? En algunos servicios sí, pero depende mucho del médico, ¿no? Bueno, ahí sobre todo cuando estamos en zonas de alta endemia, como son, por ejemplo, en la cuarta región por allá, en Incomparbalá, en esos sectores donde existe una gran cantidad de individuos que están infectados con Chagas en etapas ya crónicas o latentes, o cuando el antecedente de la embarazada ha tenido en sus antecedentes pérdida, ¿ya? Entonces, ahí también se le pide el examen. ¿No? Las formas clínicas, esto que está acá, es un megacolon. ¿No? Vean ustedes el tamaño distendido gigante que tiene y por lo tanto pierde sus propiedades que habitualmente, ¿no es cierto?, tiene el colon y de las actividades que realiza. Acá, corte tejido, ¿no es cierto?, donde hay un nido de mastigote. Acá también un nido de amastigote. Ahora la transmisión de tipo transplacentaria, tienen que existir algunos requisitos, digámoslo así, ¿no es cierto?, para que se produzca esta transmisión transplacentaria. ¿Ya? Primero que nada tiene que existir una parasitemia materna, o sea, que la madre tenga, ¿no es cierto?, al parásito en circulación sanguínea. Que pueda el parásito de esa manera, al estar, ¿no es cierto?, en una circulación sanguínea, va a poder llegar a la placenta, ¿ya? Y ahí, en ella, que se produzca, ¿no es cierto?, la multiplicación del parásito. Ahí se va a producir una inflamación de la placenta, porque como su multiplicación es intracelular, va a haber un aumento entonces de la permeabilidad de la placenta, ¿ya? Va a perder en parte esta selectividad que tiene para dejar pasar o no algunos elementos, ¿no es cierto?, algunos nutrientes, o a través de la circulación materna hacia el niño. Y en ese caso, como ya pierde esto, se puede transmitir el parásito en cualquier etapa de la infección, ¿ya? Pero que se haya formado la placenta, ¿no? Cualquier etapa de la infección y cuando se haya formado la placenta. O sea que este es un requisito, ¿ya? Que se tiene que haber formado la placenta para que pueda haber transmisión transplacentaria. Claro, si no, no podría ser transplacentaria si no hubiera placenta. Pero en todo caso tiene que formarse porque ahí tiene que haber una multiplicación previa que cambie la permeabilidad y que permita además el ingreso de los circulantes. ¿Qué produce? ¿Qué puede producir esto? Dependiendo, ¿no es cierto? Puede haber aborto, mortinato, pueden haber recién nacidos de pretérmino y término. Acá no hay malformación, ¿no? A diferencia de lo que uno ve en toxoplasmosis, que se producen, ¿no es cierto?, in útero, que puede producir la alteración, la infección y hacer las alteraciones y secuelas que podían tener el niño al nacer, ¿no? Salir malformado con respecto a hidrocefalia, microcefalia, que es lo que nosotros ya vimos. Obviamente acá no se produce este tipo de malformaciones. También existe una diferencia en que, por ejemplo, la toxoplasmosis, la alteración, el tener un hijo con alguna alteración producto de la toxoplasmosis no significa que van a nacer nuevos hijos con esas malformaciones, ¿no? En este caso de acá, en Chagas sí, porque el paciente queda en un estado, ¿no es cierto?, crónico, ¿ya? La mujer queda en ese estado crónico, ella, y podría volver a traspasársela al hijo. El 90% de los recién nacidos con Chagas congénito nacen asintomáticos, ¿no? A menos que tenga el diagnóstico de la madre, se va a diagnosticar porque se espera que al nacer hay que hacerle los exámenes al recién nacido para poder
saber si ese niñito está infectado o no con la enfermedad de la madre. Sea en las madres chagásicas, ¿no es cierto? Hay que esperar al recién nacido y hacerle los exámenes. La tripanosomiasis y la inmunosupresión. Vamos a tener acá, en general, hablando del inmunodeprimido, podemos tener dos cosas. Que adquiera, ¿no es cierto?, la primoinfección, que se infecte por primera vez y que la pueda adquirir por transfusión, por trasplante o vectorial, por cualquiera de las formas, ¿no? La primoinfección. O podemos tener la reactivación, es decir, que este individuo que está inmunodeprimido por cualquier causa, ¿no es cierto?, ya había tenido la enfermedad de Chagas. Entonces, estaba en la etapa, ¿no es cierto?, latente, protegido por la inmunocompetencia, pero, ¿no es cierto?, causa de otros procesos, como por ejemplo del SIDA, ¿no es cierto?, o una terapia corticoidal, o ser trasplantado, esto se reactiva porque hay una inmunosupresión en ese momento y se hace una reactivación. Es decir, estos que estaban, ¿no es cierto?, en los amastigotes, frenados en los tejidos, se activan y generalmente la reactivación es más fuerte del el daño que va a producir, porque además está inmunodeprimido, ¿no? Va a ser más fuerte porque no tiene nada que lo contenga, ¿ya? Entonces acá es un alto riesgo, la reactivación es, ¿no es cierto?, alto riesgo de adquirir, ¿no es cierto?, una reactivación producto de una inmunosupresión. En la clínica, en estos individuos vamos a tener síndrome febril y no va a haber historia, ¿no?, clínica ni focos importantes que observar, ¿no? Porque obviamente, ¿no es cierto?, no hay respuesta inmunológica. No hay foco, no hay antecedente, porque además cuando uno, el individuo, ¿no es cierto?, que es inmunodeprimido, si adquiere la prima infección no va a generar una cantidad importante de anticuerpos, porque es inmunodeprimido y no se puede diagnosticar por la serología, solamente en ese caso, ahí sirve los diagnósticos directos, ¿no? Y cuando hay una reactivación, ¿no es cierto?, obviamente también se va a hacer más directo, ¿ya? Y no va a tener historia. No hay foco, no hay chagoma, no hay el síndrome de Romaña, no hay foco que digan, ¿no es cierto?, que es un paciente Chagas. El diagnóstico, bueno, por un lado están los antecedentes epidemiológicos, ¿no es cierto?, de dónde procede, tipo de habitación, ¿no es cierto?, qué conocimiento tiene de los triatominos, si ha sido picado por triatomino. Esos son antecedentes epidemiológicos que generalmente cuando uno quiere hacer estudios sobre enfermedades Chagas, va a investigar esa parte. Nosotros cuando hicimos, por ejemplo, los estudios que se hicieron acá en Costa, había muchos que, los niños, había muchos que sí que conocían al triatoma, ¿no?, que inclusive algunos jugaban con ellos, ¿ya? O sea, lo conocían, lo que no conocían era lo que les producía, ¿no? Tenemos el clínico parasitológico, que sería el estudio de la sangre periférica, ¿no es cierto?, ya lo vimos, frotis, gota gruesa, se puede hacer hemocultivo de tipanosoma, inoculación a animales de laboratorio, ¿no?, senodiagnóstico, biopsia de ganglio, vaso, ¿no? Esto generalmente se puede hacer PCR, ¿verdad? Y serológico, determinando la IgG por ELISA, por inmunofluorescencia indirecta.
Entonces está lo clínico y el estudio serológico, que es clínico parasitológico, porque nosotros acá vamos a buscar, ¿no es cierto?, la presencia directa del parásito. El diagnóstico parasitológico se va a realizar por técnicas directas, que ayer, ¿no es cierto?, estuvimos viendo. Frotis, acá hay un error, frotis, no frotes, lámina laminilla, el microextrude, concentración de leucocito, que es uno de los métodos que puede hacerse, de amplificación, ¿no es cierto?, como es el seno diagnóstico, el hemocultivo, y obviamente Sí, también... sí, ahí salió en el gameplay que subieron. ¿Ah? ¿Qué pasó? No, no disculpe, se me apretó el micrófono. Ah, ¿se escucha, no? Sí. Y tenemos el inmunológico, ¿no es cierto?, la búsqueda de la IgG, como dijimos, buscando los IFI, a través del IFI, los antígenos de membrana del parásito, o por el ELISA, que mide los antígenos somáticos. Protisanguíneo, acá está la forma, ¿no? Obviamente que esto está más agrandado de lo que se ve. Ahí se ve para poder ver, ¿no es cierto?, generalmente, como le decía, tomando la forma de C, y se ve la membrana. Esta es la membrana ondulante. Esta es la parte anterior, parte posterior, núcleo y el quinetoplasto. Aquí ya más normal, este es el mismo crecido acá, ¿no? Para ver más detalle, la membrana ondulante, ¿no es cierto?, la parte anterior, posterior, ¿no? Y esto por, como se vería en inmunofluorescencia, que en este caso son inmunofluorescencia indirecta. Lo que uno tiene es en el preparado, ¿no?, va a venir estos tripamastigotes que han sido cultivados, ¿ya?, para hacer este preparado, al cual si existe IgG, ¿no?, vamos a tener, si es que existe IgG, van a salir de este con la inmunofluorescencia, ¿no? Así se van a ver, ¿no? Y eso va a ser positivo. Estos no son del individuo, sino son cultivados, ¿no es cierto? Y se va a hacer la reacción para reconocer los anticuerpos, ¿ya?, que lo van a unir acá, y ustedes, al aplicarle una luz ultravioleta, van a dar esa tonalidad. Con respecto al tratamiento, déjame ver aquí, ya, está bien. Tenemos en la etapa aguda, siempre, ¿no es cierto?, excepto durante el embarazo, ¿ya? Siempre, cualquier individuo con una etapa aguda va a haber indicación de tratamiento. En la etapa latente es controversial porque realmente no se puede tratar, está frenado, ¿no es cierto? Y por otro lado, el darle medicamento y el parásito está ubicado intracelularmente, ¿no? En la etapa crónica, cuando empieza a evidenciarse, hay evidencia de daño del parénquima, ¿no es cierto?, hay que tratarlo, porque quiere decir que se está yendo a la cronicidad, es decir, dejaron daño, pero sigue lesionándose, es decir, el parásito logra, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo salir de los tejidos y va causando seguir multiplicándose. Siempre se trata a los inmunodeprimidos porque ellos no, también te ha dado vuelta, no hay, ¿no es cierto?, ellos no tienen respuesta propia para defenderse. En la mujer en edad fértil que transmitió el embarazo, y en los menores de 18 años, ¿no? También es un estudio porque, ¿no es cierto?, podrían en el tiempo
tener estados crónicos más graves, digamos. Las medidas de control preventiva, tenemos educar a la población sobre transmisión y métodos de control. Entonces, la educación siempre va a estar involucrada en la prevención. Va a haber eliminación, lo que hay que hacer, eliminar sistemáticamente a los vectores, sobre todo aquellos que infectan a las casas. Estos se hacen por medio de programas de control. Acá en COTPA, por lo menos, habían erradicado la presencia del vector. Permitir la construcción y reparación de la vivienda para eliminar sitios donde se queden estos vectores, ¿no? A veces eso se puede hacer, o no siempre, ¿no? Se cuenta con los fondos como para reparar todas las casas, sobre todo en el ambiente rural, en que la mayoría cumplen, ¿no es cierto?, lo que se dice del rancho chagásico. Hacer tamizaje, o sea, ¿no es cierto?, tomar examen a donantes de sangre, a la embarazada, al binomio donante-receptor, ¿no? Y a los potenciales inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, hacer, ¿no es cierto?, exámenes constantemente. Eso se llama tamizaje, no solamente, por ejemplo, el donante, a todos los donantes, los que van a ir a dar sangre, tienen que hacerle el examen, ¿no? O a la sangre que tiene que, porque si no, no se podría estar transmitiendo en forma de la transfusión. Debiera ser un examen, ¿no es cierto?, de la embarazada en general, ¿no? En lo que se pide normalmente, el hematocrito, la orina, se piden varios exámenes, el VIH, todo eso debiera ir además el de Chagas, ¿no? Y a los binomios. El control de medidas preventivas, ¿no es cierto? La prevención del control es que poder transformar esto que está acá, que aquí están trabajando en eso, ¿no es cierto?, transformarlo en esto, ¿no? Que esté todo, ¿no es cierto?, bien enlucido, no hay grieta y pintado. Ese sería el ideal. No siempre se puede, ¿no? Dependiendo de los programas que se habiliten para ir disminuyendo la presencia fundamental del vector, para no mantenerlo. Entonces, las estrategias de erradicación contemplan, ¿no es cierto?, que hay que evaluar el problema, ¿no es cierto?, buscando al vector, que es lo que se hizo acá en COP. Exámenes serológicos de la población para determinar etapas iniciales, evaluar la clínica de los pacientes. Se debe mantener un monitoreo epidemiológico, ¿no es cierto?, de tal manera de que también coopere integrando a la comunidad. Hay que educarla, hay que enseñarle cuál es el vector que hay que eliminar, ¿no es cierto?, educación sobre los problemas de salud y la movilización de la comunidad. Además, utilizar los insecticidas para el control del vector y mejoramiento del nivel de la casa-habitación, ¿no es cierto?, que no siempre las personas cuentan con los medios para realizarlo. Monitoreo rutinario de los bancos de sangre en las áreas endémicas, eso se hace de rutina en todas partes, porque uno puede no vivir en un sector y estar chagásico y irse a vivir a otro donde no hay digamos, no está el vector, ¿no es cierto?, lleva consigo la enfermedad, como está pasando con los emigrantes, y entonces se tiene que hacer en todos los bancos de sangre, ¿no?, porque, por la movilidad de las personas, ¿no? La sangre debe ser tratada antes de usarse, por ejemplo, si la incidencia es mayor al 10%. ¿Esto a qué refiere? Que en aquellos lugares donde no hay donantes, ¿no?, que no hayan estado en contacto
con el trypanosoma, como ocurre, por ejemplo, en zonas de Illapel, en que la mayoría de la población tiene chaga. La sangre que se consigue muchas veces dice con una incidencia mayor a un 10%, puede estar contaminada. Entonces, se dice que se debe tratar. ¿Con qué las trata? Generalmente con azul de metileno, ¿ya? Porque el azul de metileno mata al trypanosoma, ¿no es cierto? Y así se podría transfundir, ¿verdad? Lo que pasa así, que el paciente se pone un poco de color azul, ¿no? Al recibir esta sangre con este colorante. Sobre todo en los tiempos en que no se hacía tanto el examen de Chaga a los dadores ni a los receptores, ¿no? Si era de Yapel y usaban sangre ahí, hoy día los bancos de sangre están organizados de otras maneras, ustedes lo van a conocer cuando lleguen a banco de sangre, de otra manera, ¿no? Hay centros y de ahí se manda la sangre para otras partes, ¿no? Entonces, obviamente se evita este problema que antiguamente era de su propio lugar, y en esos lugares altamente infectados había que tratar la sangre si es que se iba a colocar, ¿no? Que no habían otros donadores que no tuvieran la enfermedad. La enfermedad congénita debe ser identificada y tratada, es decir, cuando la madre está diagnóstico de chagásica, al recién nacido hay que hacerle los exámenes, ¿no? Para ver si está contaminado o no. Y esa sería, ¿no es cierto?, la clase de hoy. Terminamos. ¿Alguna consulta?